Buenas tardes, amigas. Buenas tardes, mujeres maravillosas. Aquí una tarde más para compartir con cada una de vosotras un poquito de la porción de la palabra. Que me gustaría hoy hablar un poquito de algo que hay personas que cuesta mucho dar este paso. Hoy te quiero hablar del perdón. ¿Por qué te quiero hablar del perdón? Porque Dios enseña en su palabra que si nosotros no perdonamos a las personas que nos ofenden, que nos hacen daño, Él no nos perdona. Porque si Dios me perdona a mí y Él es Dios, ¿quién somos nosotros para no perdonar quien nos ha hecho daño? Entonces, yo voy a compartir un poco de lo que dice la palabra de Dios para que tú puedas ver y entender que no son mis palabras, son la palabra de Dios que nos enseña. Me gustaría compartir un versículo que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34, y dice así la palabra del Señor. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. En ese momento Jesús estaba crucificado en la cruz y estaba pidiendo a su Padre, a Dios, dando ejemplo a nosotros, que nosotros debemos perdonar las personas que nos ofenden. Entonces Jesús, en aquella situación que se encontraba, nos estaba dando un ejemplo muy claro de la mansedumbre, de un corazón humilde delante de Dios. Y es ese ejemplo que nosotros debemos extraer, debemos coger para nosotros, para que el Señor pueda transformar nuestros corazones. Porque sin el perdón nosotros no podemos amar. Porque dice la palabra: ¿cómo amamos a aquel que nosotros no vemos? Decimos que amamos al que no vemos, y el que tenemos delante no amamos. Entonces Dios enseña muy claramente cómo debe ser mi comportamiento, tu comportamiento delante de nuestro prójimo. Sí, muchas de las veces encontramos situaciones en las personas que nos hacen daño, que nos hacen sufrir, que nos traiciona, que miente, que hacen cosas bárbaras, que parece que llega a ser a veces una pesadilla de vivir una fase en nuestra vida, porque yo he vivido muchas fases como estas. Pero gracias a Dios, gracias al compromiso que yo necesito de tener a Dios en mi vida, he perdonado. Porque el perdón nos liberta, el perdón nos hace libre. Amén. Y entonces, siguiendo, la reflexión en la palabra de Dios, voy a dedicar a través de la palabra lo que el Señor me enseña en su palabra. En el capítulo 12 del libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, en el versículo 19, la palabra del Señor dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todas las personas que confían en Dios, que están aprendiendo a caminar en los caminos de Dios, los pasos de esas personas es guiado por Dios. Entonces, cuando alguien me hace mal, me hace un daño irreparable, que me duele el alma, que me quita la paz, solamente Dios tiene la capacidad y el poder de restaurar esta alma herida. No hay medicación que resuelva el problema, no hay psicólogo que resuelva el problema, no hay viajes que tú puedas hacer que
que ayudará a resolver ese problema? Solamente Dios, porque Dios es un experto, médico, curador y sanador del alma, porque Dios es creador de cada uno de los seres vivientes y Él conoce a cada uno de nosotros y sabe muy bien lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros estamos pasando. La diferencia es cómo me dirijo yo a Dios. Busco a Dios, verdaderamente busco en Dios la comprensión de poder entender cómo debo amar. Porque si yo amo a Dios sobre todas las cosas, amo a mí misma, amo a mi prójimo. Y si existe algo en mi vida que no me está permitiendo perdonar, sea quien sea, hay una necesidad de liberar ese perdón para que tú te sientas libre, para que tú dejes de sufrir, dejes de amargarte, deja de no vivir una vida en paz. Es por ti que es necesario este perdón. Y Dios quiere trabajar en tu vida, en tu corazón, en tu alma, para que tú puedas seguir siendo feliz en Dios, en su amor, y que tú puedas disfrutar de lo que Él te ha dado. Tu vida, tu marido, tus hijos, tus familiares, tus amigos, todo lo que Él te da. Pero necesita entender que tú tienes que perdonar. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13, dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. O sea, aquí Dios me dice claramente en su palabra que yo tengo que soportar y perdonar uno al otro. Porque, siguiendo el versículo, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Cristo nos perdonó. Dios nos perdonó. En Cristo Jesús está la libertad del perdón de todos nuestros pecados. Los pecados inconfesables, los pecados que son malos, los pecados que no podemos contener dentro de nosotros. Estos son los pecados que Dios nos perdona. Y Dios es maravilloso en su perdón. Y siguiendo hablando un poquito, el perdón también es un mandamiento. Es un mandamiento del Señor. En en Marcos capítulo 11, versículo 25 nos dice lo siguiente: y cuando estéis orando, perdonad y tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando esté en mi oración, en mi intimidad, en mi silencio, en mi soledad, que el perdón llegue en mi oración, que yo libere ese perdón, que yo me dirija al Señor en mi oración declarando que necesito que Él me ayude a liberar este perdón. Y casi finalizando, mis amores, voy a compartir también en la palabra del Señor, en el capítulo 6, versículo 15, nos dice así: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, si yo no perdono a mi prójimo, Dios no me perdonará a mí mis ofensas, mis pecados, mis maldades. A veces pensamos que no pecamos, pero todos somos pecadores. El único santo es Jesucristo, es Dios y su Espíritu. Nosotros somos santificados por el Espíritu de Dios. Y para finalizar contigo en esta tarde, finalizando esta palabra, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 13, nos enseña, nos dice claramente que debemos ser misericordiosos. Versículo 13 dice así:
Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. El juicio pertenece a Dios. Nosotros tenemos que buscar un corazón misericordioso para amar al prójimo. Entonces, mis hermanas, mis amores, mujeres maravillosas, te dejo esta palabra esta tarde para bendecir tu vida y libera el perdón y sea libre para amar, para más sin medida, para más profundamente, porque Dios te ama a ti y su amor te cubre, te libra y te quiere hacer feliz aún más. Te mando un beso y mañana te veo aquí la misma hora, a las 9. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu gente. Buenas tardes.